¿Cómo motivar el aprendizaje en la adolescencia? Debemos ser conscientes que no hay una receta mágica para el logro de la mejora de la calidad de la educación, pero podemos trabajar con lo que ya tenemos y así acercarnos lo más posible a ese objetivo. Creo que una de las más importantes formas de hacerlo es saber cómo motivar el aprendizaje en los estudiantes. La motivación dependerá del enfoque psicológico que se adopte, pero también con procesos que activen y den dirección a la conducta. Al encauzar la motivación de aprender de los chicos, es importante reconocer las actitudes, las percepciones y expectativas que éste posea, además de evaluar los componentes cognitivos que hace referencia así que se pueden aprender. Es decir, los conocimientos, las estrategias y las destrezas que ya hayan adquirido. En las teorías motivacionales de Weimer, Covington, Berry, Wolf, Nichols, destacan que un estudiante aprenderá dependiendo de los factores que posea, como son las metas de aprendizaje, el autoconcepto y los patrones de atribución causal. Para Atkinson, su teoría está basada en la expectativa para alcanzar una meta o éxito y el valor que ésta tiene para la persona. Para él, esto puede ser alcanzado por tres factores, que son el motivo del éxito, que dependerá de la personalidad de cada individuo. Después, la probabilidad subjetiva del éxito, que esta será, por ejemplo, cuando un estudiante considera algo sencillo, para otros será complicado, y que la probabilidad del éxito será mayor para el estudiante que considera que es más fácil que para el que no lo es. Después tenemos el valor del incentivo. Un ejemplo de esto sería que si entregamos una tarea y el alumno le encuentra que es muy fácil, el valor del incentivo es menor porque la probabilidad del éxito es muy alta. Pero cuando el trabajo es difícil, el valor del incentivo es más alto porque la probabilidad del éxito es muy baja. Es importante reconocer que existen gran cantidades de teorías para explicarnos el comportamiento humano y cómo podemos utilizarlas para motivar a nuestros estudiantes en el proceso de aprendizaje. Pero es muy importante también recalcar que en la situación real del aula debemos enfocarnos en tres factores: en el profesor, el alumno y el contenido. Esos son los tres factores que nos darán los esquemas para una motivación. El profesor debe conocer, intuir, motivar y planificar todo su trabajo en torno a los sentimientos, las expectativas, los conocimientos previos, las actitudes, el entorno y muchos otros aspectos que rodean a nuestro objetivo principal en la educación, que es el estudiante. Después tenemos el otro factor, que es el alumno, quien en su proceso de adolescencia pasa por todo un proceso de cambios y que dependiendo de su entorno le pueden generar confusiones, ansiedades, inseguridades, etc. Y por último, ¿verdad?, el contenido educativo que debe ser adquirido por el estudiante. O sea, todos esos aspectos deben ser tomados en cuenta a la hora de trabajar. El proceso de motivación debe ser planeado antes de la clase. Vemos la motivación como un proceso que tiene un antes, un durante
y un después. Ese antes es el momento que el profesor debe planear la clase. En ese planeamiento, él debe realizar un diagnóstico que le va a permitir conocer las expectativas, necesidades, posibilidades y limitaciones del estudiante. Se debe planear para garantizar el éxito y no generar frustración en el alumno, quien es el protagonista y principal objetivo de nuestra labor como docentes. Durante la clase se debe crear un ambiente afectivo, estimulante, creativo y de respeto. Y esto es algo tan sencillo como llamar al chiquillo por su nombre, sentarse y conversar con él, acercarse al pupitre, usar el humor sin hacer faltas de respeto, ¿verdad? Hay que estimular el interés relacionado con los contenidos educativos, con experiencias que ya los chicos han obtenido. Es decir, temas de años anteriores son cosas que las que debemos conocer si el chico aplica o no. Después de la clase, ¿verdad? Es importante evitar las emociones negativas o el estrés y realizar autoevaluaciones conjuntas donde el estudiante exprese de manera sincera sus emociones y sentimientos que se dan durante la clase. Si entendió, si no comprendió, si le gustó, si no le gustó, etc. Y durante ese proceso, durante ese momento, se hacen las correcciones adecuadas de lo que se impartió durante la clase. Creo que si seguimos estos pasos, las probabilidades de fracaso serán muy bajas y la mejora en la calidad de la educación habrá mejorado mucho. Muchas gracias. Buenas noches.